Buenas. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, tendrán simulador andando de PLC, de ladder, básicamente. Bueno. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿han practicado algo? ¿Han hecho algunos de los ejercicios que tenían en el práctico 2? Sí, profe. Yo estuve haciendo unos ejercicios. Llegaste al 9. Bueno. Bueno, la verdad que no sé por qué falla el Zoom. Una de las fallas es cuando no han ingresado con un usuario y yo uso clave. Eso sé que es una falla de ingreso. O sea, no es un error del Zoom, es un nivel de seguridad. Pero después en otros casos, no sé, sencillamente les rechaza. El celular es más fácil porque el celular ya está registrado, ¿no? Con un usuario. En cambio, en la PC ustedes tienen que entrar con un usuario, ¿no? Al entrar con un usuario se entra por página web. Luego la página web les abre el enlace y el enlace recién les abre el programa del Zoom. Ese enlace creo que tiene codificada la password, pero la password es la misma. Ahí está codificada para que uno, si lo encuentra en un correo o una cosa así, no sabe cuál es la clave. El asunto es que el enlace, por más que la tenga así encriptada, permite el acceso. Claro, pasa, profe, que la mayoría ya, por lo menos a mí me pasa y a varios compañeros, es que ya tenemos la ID guardada en la compu, entonces cada vez que queremos entrar con la ID no tiene codificada la contraseña y la pide. Y hasta que usted no Claro. inicie la reunión, tira como Sí. inválida la contraseña. Bueno, es probable que si tratan de ingresar antes que yo puse ingresar antes, o sea que sea posible ingresar antes, pero como yo estoy en clase antes de esta clase, estoy con otra contraseña. Entonces, si entran en ese momento, es bastante probable que se la rechacen. Capaz que sea eso, como decías recién, ¿no? Alejandro. Bueno, entonces, si tienen su simulador andando, podría ser interesante ver algunas cuestiones o consultas sobre algunos de los ejercicios o cómo los han resuelto a fin de cuentas, ¿no? Por ejemplo, ya que está, construye un diagrama de contactos, dice que realice la operación lógica I entre dos entradas y active una salida. Bueno, es relativamente fácil. Podríamos aplicar lo que dice en la 4. Construye al menos 2 diagramas de contactos distintos que realicen la operación lógica NOI de dos entradas y active una salida. Podemos aplicar lo mismo para la AND, ¿no? Construya al menos 2 diagramas de contactos que realicen la operación lógica I entre dos entradas y active una salida. ¿Sí? Construya 2 diagramas al menos de contactos distintos que realicen la operación lógica no I de dos entradas y active una salida para el caso de la 4. Para el caso de la 1 sería 2 diagramas que realicen la operación lógica I.
¿Cómo la resolvemos esa? Con dos llaves normal abiertas en serie. Bueno, dos llaves normal abiertas en serie. Ese es el circuito más evidente para esto. Ahora ya que está, ahora resuelvan la segunda versión de esta AND. Evidentemente la AND en este caso, en este circuito, ha sido resuelta como una sumatoria de productos. ¿Cuál sería la solución como productoria de sumas? ¿Cuál sería la solución como productoria de sumas? ¿Sí? Dos normal cerradas en paralelo, profe. Dos normal cerradas en paralelo. A ver, veamos. Usamos otra salida para que sea comparable, pero usamos las mismas entradas, así actuamos solo sobre una. Bueno, veamos qué funcionamiento tiene. Bueno, evidentemente no, porque no toqué las llaves y ya son distintas las salidas, ¿no? Todavía pueden faltar unos retoques, sin duda, pero bueno, era un primer intento, ¿no? Si yo toco ahora sí las llaves, no estoy seguro Habría si una es la que negación de negar la otra. Q1. Negar Q1, probemos. Podría ser. De todos modos, ahí el testigo lo vamos a tener que poner por fuera, ¿no? Si no, no lo vamos a ver. Vamos a editarla a la Q1. Pongamos una M1 y la editemos, perdón, como negada. Ahora pongamos un testigo de la M1 para verla en positivo, ¿no? M1. Bueno, podría haber usado la M0, pero bueno, ya que está la Q1. Veamos. Por lo pronto, hasta ahí está funcionando, mirando la Q1, ¿no? Recuerden que la M1 es la bobina que tiene sus NC conectados a la salida, ¿no? Bien, vamos entonces con primera combinación, supongamos que fuera 0, 1. Bien, esa coincide y finalmente esta. Efectivamente ahí tenemos una solución hecha por una alternativa, ¿no? Hemos negado la salida, negado las entradas y obtenido una equivalencia básicamente por De Morgan, ¿no? Una equivalencia por De Morgan. ¿De acuerdo? No hubiera hecho falta, ¿no? En la M1Q1, sino que ahí la estamos haciendo así para que la simulación nos muestre adecuadamente. Si hubiera sido la Q1 ahí, tanto la Q1 como la Q0 estarían trabajando al unísono, ¿sí? Estarían trabajando al mismo tiempo con la coincidencia de salidas, ¿sí? Entonces, no basta con negar solo las entradas y invertir el circuito por el complemento, sino también hay que negar la salida, ¿no? Ahí básicamente lo que estamos viendo es una compuerta AND en positivo, entradas en positivo, salidas en positivo, y de pronto vemos una compuerta OR, negada la salida y negada las entradas. Esa tiene que ser equivalente a nuestra AND, ¿sí? Es una completa equivalencia. Ahí pueden verla ustedes entonces como una De Morgan para hacer una AND, ¿no? Un De Morgan para hacer una AND. El comportamiento es equivalente, como pueden haberlo visto ahí en la simulación, ¿no? También pueden haberlo demostrado o ingeniádosela a partir de las leyes de De Morgan, así que se tienen que cumplir, ¿no?
Bueno, vamos entonces con alguna otra propuesta, algún otro circuito que se les ocurra o que hayan practicado para esta compuerta I, que en principio era simple. Bueno, otra forma de hacerla es hacer la productoria de sumas, que decíamos. ¿Sí? Productoria de sumas. La intentemos. La productoria de sumas significa que los casos tienen que dar 0 como resultado. Tenemos que garantizar que den 0. En este caso no hace falta negar la salida, pero sí hace falta que elaboremos como productos de sumas cada uno de los circuitos de los otros 3 casos, porque hay 3 casos en 0 para la tabla de la AND de 2 entradas, ¿no? Entonces tenemos que poner una productoria de sumas. A fin de cuentas, una productoria de sumas hubiera sido un múltiple paralelo, supongamos, y 0 por la I1. El primer caso, ¿lleva NA o NCs? Tengo que garantizar que ese paralelo dé 0 para cuando se presente el caso 0, 0. ¿Da 0 si se presenta el caso 0, 0? ¿Sí? Sí. Si es NA, sí. Exacto, si es NA, sí. Así que ese es el primero de los casos que tenemos que poner en paralelo, me digo mal, en serie con los otros paralelos. ¿Sí? El primer caso es el primero de la tabla, así que nos hubiera dado ahí un doble NA y 0 y 1 para el primer caso, ¿no? Entonces se cumple el caso de dar un 0 para la combinación 0, 0. Como tenemos un circuito serie, es decir, un producto de sumas, nos tiene que garantizar que ya estamos con la Q de salida en 0, ya que este cortó el circuito de las otras estando en serie, ¿no? Vamos a escribir las otras combinaciones. La siguiente sería la 0, 1. Ordenemos por el I1 y 0, así que nos debería dar 0, 1. Ponemos el I1 de nuevo. Y el I0 debería ser un negado, ¿cierto? Para el caso 0, 1. Para el caso 0, 1, siendo I1 el primero, ¿no? 0, 1. ¿Nos da 0? ¿Nos da 0? Sí. Bueno, el otro caso, ¿cuál sería? El que nos está faltando aquí. De los 3 de la tabla que dan 0, ¿no? El 1-0. O sea, El igual 1-0. que el anterior, pero invertido, el normal cerrado y normal abierto. De acuerdo. Entonces tenemos el I0 para este primero y el I1 en un normal cerrado. I1, que es un normal cerrado, y ahora cerramos el circuito. Cerramos el circuito. Ahí estamos garantizando que el 1, 0 nos dé un 0 cuando se presente. Y ahora nos queda conectarle la salida. Ya que está, usemos otra salida, Q1, Q2. ¿Sí? Y ahora veamos si no hace falta invertir la salida para poder verla en el simulador. Debemos comprobar si esto nos funciona como una AND. ¿Sí? Es una extraña forma de construir una AND, pero lo que estamos pretendiendo es no agotar, pero sí explorar algunas soluciones que por ahí no nos son tan evidentes y que eléctricamente son equivalentes, ¿no? Veamos entonces el circuito simulado. Bueno, primer caso, bueno, no es el primer caso, pero ese caso que tenemos ahí, en este momento son idénticos. Ese caso también son idénticos, idéntico, y finalmente garantizado, ¿sí? Entonces hemos hecho dos soluciones alternativas de la que uno pretendería que es la natural de construir, o al menos la que más rápidamente a la cabeza se nos viene por la definición. Si es un circuito que se debe dar
uno y el otro, efectivamente es un serie, es lo más fácil de pensar. Sin embargo, tenemos las alternativas por De Morgan, de negar entradas y salidas e invertir la operación. Nos dio un paralelo de NCs con una salida en NC. Recuerden que una salida en NC, en lógica del PLC, es directa. Directamente tomamos la salida. Si fuera la Q1 ahí, cableamos la Q1 y tenemos el valor correcto. Ahora, en esta simulación estamos viendo la bobina de Q1, o el DM1 en este caso, por lo cual nos muestra activada la bobina, pero tiene los contactos NC a la salida. Por eso hemos puesto el testigo, ¿no? Finalmente, la otra que habíamos pretendido construir, y ahí la hicimos, es la solución. Me olvidé de grabar, ¿puede ser? Sí. Bueno, el otro circuito que hemos construido ahí es, no el de Morgan, sino la solución como productores de sumas, ¿no? El primero es suma de productos, este otro en cambio es productores de sumas. La productoria es un serie, pueden ver ustedes el serie de los más pequeños grupos paralelos que van a continuación, ¿no? Bueno, en realidad se llamaban maxi términos porque quedan grandes cuando uno escribe el más, ¿sí? Así que como pueden ver, pueden aplicar tranquilamente todo lo visto en lógica digital, en técnicas digitales, para resolver algunos circuitos eléctricos, que en algún caso puede representarles una solución ya sea alternativa o sea presentado por sí misma por razones eléctricas que necesiten construir alternativas, ¿no? De la misma manera, entonces, se podría llegar a plantear los circuitos de una OR, de una NOR o de una NOI. Ahí dice al menos 2 circuitos. Acá hemos experimentado con 3 circuitos para una AND. Evidentemente los 3 son equivalentes funcionalmente. Algunos tendrán más costos o menos costos de implementación. Es evidente que esta última implementación es más cara en cantidad de elementos y, si lo quieren, más laboriosa de escribir y de verificar. Imagínense ahora que tuviéramos que hacer una AND de 7 entradas. Bueno, es bastante probable que nos convenga directamente hacer una serie de 7 llaves que hacer un paralelo, que serían 7 llaves en paralelo, más otras 7 en paralelo, más otras 7 en paralelo, y serían todos los casos a 7 llaves son, ¿cuántos son? 2 a la 7, 128. Así que hay 127 casos que poner en paralelo, perdón, en serie, 127 paralelos poner en serie, sería interminable de construir, ¿sí? No, sin duda que no sería una solución muy adecuada. Mientras que la de Morgan, que tenemos ahí escrita, esa sería fácil de realizar, aún para 7 llaves. Serían 7 llaves en paralelo NCs con una salida en NC, ¿no? Esa sería más fácil. Estas dos versiones serían las más fáciles de construir. Bueno, entonces ahí tienen ustedes la pauta, ¿sí? La pauta con la que podemos resolver y practicar. La idea aquí es practicar, tener un poco de herramientas en el bolsillo, de tal manera que uno haya más de una manera de resolver las cosas. Eso les da la posibilidad de que después se presente esa solución y ustedes descubran que eso es lo que se ha utilizado. No necesariamente van a ser la única solución que se les viene en la cabeza, la única que utilice todo el mundo. Es bastante más probable que ustedes hagan un mantenimiento de un circuito realizado en ladder que construir desde cero todo el ladder para una máquina que haya que controlar. Lo más probable es que, como nos pasa mucho, trabajemos en mantenimiento más que en el único diseñador que va a inaugurar una próxima planta. Puede tocar, pero la experiencia se hace resolviendo muchos casos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tendríamos? Tenemos el de I, el de O, el de no, el de... bueno, el de no, ahí sí creo que nos quedamos con, salvo hacer muchas indirecciones, 2 circuitos, ¿no? El del NC de salida o el NC de entrada, ¿sí? NC de salida o NC de entrada. Podría haber otras alternativas, pero sería encadenar varios circuitos y lo único que estaríamos haciendo es más largo el vicio. Una vez más, no es imposible y puede que se presente en alguna solución que encontremos. Bueno, ¿alguna pregunta, algún detalle con estas soluciones que hemos construido y practicado? No, profe. Bueno, ¿se entienden? ¿Entendieron qué es lo que hicimos en cada una de estas 3 soluciones que hemos planteado? ¿Las entendieron? ¿Le han agarrado la vuelta? Sí, profe. Bueno, fíjense que esas mismas soluciones que hemos practicado, al menos el método, ¿no? El método es lo que podemos aplicar entonces al ejercicio 2, al ejercicio 3,
En el 3 no tenemos tantas alternativas, ¿no? Al ser de una única variable de entrada, decíamos, tenemos un NC de entrada o un NC de salida. No hay muchas más. En cambio, la I, la O, la NOI, la NO, sí podemos hacerlas, al menos con estos 3 métodos, ¿no? Cuando sugeríamos ahí al menos 2 diagramas, estábamos pensando no menos que en, ya sea, hacer un De Morgan o hacer un, si comenzaron por un producto de sumas o suma de productos, hacer la contraria. Bien, vamos a una interesante. La O exclusiva. ¿Sí? La O exclusiva. ¿Cómo resolveríamos entonces la O exclusiva? Casi que las respuestas están dadas, pero pretendemos que haya práctica, es decir, que ustedes construyan y verifiquen que han construido la O exclusiva, ¿no? ¿Cómo haríamos la O exclusiva? Escucho propuestas. O leo, escribo. Yo, profe, ¿Alguien la tiene hecha? la hice con 2 Sí, series en sí, paralelo. La primera, o sea, es sí. I1 y 2, y 1 normal abierta, y 2, perdón, I0 y 1. I0 normal abierta y 1 normal cerrada, y en el paralelo invertidas. Paralelo invertido. Bueno, a ver, ¿qué Conversaría ecuación sería? normal. Sería, Normal bueno, la abierta. ecuación, de acuerdo. Esa sería la ecuación, también es suma de productos, claro, ¿no? Sería una suma de Sí. productos. Bueno, hagamos la suma de productos entonces. A ver, la I0, la vamos a poner al revés para que, por si acaso se nos aparezca después la forma de evaluar las combinaciones. Así las leemos en binario. I0, entonces teníamos un NA, un NC, y el paralelo, como sugería recién Alejandro, el NC y el NA, ¿no? Que eso es lo clásico que sabemos ver en una ecuación de una SOR, ¿no? Generalmente vemos la SOR con esa ecuación. Esta es la ecuación A negado por B más B negado por A, ¿sí? Acá escrito con las llaves I0 y 1, ¿no? ¿Qué tendríamos aquí? La Q3. Bien, entonces ahí las tenemos, vamos a simularlas ya que está, que esto es una de las maneras de comprobarla. Una manera sería, ya lo hice, es matemático, eso tiene que funcionar. Sin embargo, el testing es uno de los métodos más utilizados en nuestra industria porque es una verificación en vivo de que está trabajando y haciendo lo que esperamos. Siempre puede haber algún detalle que se nos escapa, un cable mal conectado, algún otro error que suele suceder en cosas reales, ¿no? Contactores reales, cables reales, circuitos reales conectados. Siempre hay alguna sorpresita, así que conviene no dejar de hacer el testing, ¿no? Entonces vamos a hacer nuestro testing. En este caso tenemos el 1,1, estaba aprendido de la última prueba que hicimos. Tenemos el 1,1 y nos da un 0. Es correcto porque es lo que pretendemos de una exclusiva. La O exclusiva solo debe dar 1 si exclusivamente A o exclusivamente B están encendidas. Bueno, apaguemos una de ellas. Ahí se encendió nuestra Q3. Apaguemos la otra. Mantiene el apagado porque no hay ninguna que diga que debe estar encendida la salida. Y finalmente la combinación que nos falta, no me acuerdo cuál es, creo que era esta. Y ahí está la otra combinación. ¿Sí? Pueden ver ustedes en el circuito por dónde está cerrando el circuito esta vez, ¿no? Siendo que una está abierta y la otra está cerrada, obviamente que cierra el circuito por la combinación justa de NC con NA, ¿no? Contrarias a la operación que estábamos viendo ahí, ¿sí? La I0 ya está cerrada por ser una NA activada, y la I1 la estamos activando a propósito por el NC. Si no, la contraria, ¿no? La otra rama es la que activa, ¿sí? Entonces acá vemos explícitamente en llaves cómo efectivamente
efectivamente se construyen las compuertas, ¿no? Cómo efectivamente se construyen las compuertas. De hecho, en circuitos integrados, sí es común encontrar otras alternativas de implementación, ¿sí? Por ejemplo, la implementación por negaciones, como por ejemplo la segunda AND que hemos construido, suele ser un circuito típico para AND verdaderas construidas en circuitos integrados. Porque recuerden ustedes que un amplificador complementario de transistores tiene un N abajo y un P arriba, ¿sí? Eso es un inversor. Y un inversor es el circuito, o un transistor mismo, si quieren un bipolar mismo, es un inversor, ¿no? Entonces el circuito más corto de realizar siempre es una NOR o una NAND en transistores. Así que es bastante más probable que las compuertas típicas estén construidas, la AND y la OR, por la negación de compuertas NOR y NAND, ¿sí? Que a su vez son negadores controlados. Así que es bastante común, si llegan a trabajar ustedes en diseño de circuitos integrados, en algún momento, por su cuenta o porque se especialicen, van a apreciar un poco más las versiones negadas de estas funciones. Bueno, ya que tenemos entonces la O exclusiva. ¿Cuál sería otra alternativa para hacer la O exclusiva? Al menos se nos han sugerido 2 métodos, no menos que 2 métodos, para implementar una segunda versión, una tercera versión de esta O exclusiva. ¿Cuál sería entonces alguno de los métodos alternativos? El otro método que usé fue dejar una de las ramas toda negada y la otra rama abierta y la salida negada. Uh-huh. Y no escuché la última parte, perdón. Y la salida tiene que estar negada también. Bueno, sin duda en esa, lo que estamos haciendo, en parte sería construir la XNOR desde como una suma de productos y sin embargo negarle la salida, que es volverla a convertir en una XOR, ¿no? O XOR. Vamos a construir. A ver. Entonces, I1, la I0. Pongámosle la salida Q4, no hay que repetir salidas. Hacemos la misma rama, nada más que esta vez todo con NCs. I1 y 0. Cerramos esto y simulamos. Bueno, al menos el caso que estamos viendo. Me he olvidado, negar la perdón. salida, profe. Me he olvidado hacer la inversión. Cierto. Había que hacer un NC aquí. Vamos a aprovecharnos de un M. De tipo negado. Ahí está. No vamos a poder verlo salvo que hagamos el testigo en la simulación, ¿no? Recuerden que eléctricamente sí ocurre correctamente en el PLC verdadero. O al menos en esta simulación, bueno, son difíciles ver los NC de salida. ¿Qué me está faltando acá? El NA del M4 y el NC, ahora sí, perdón, el NA del Q4. Q4 era así. Veámoslo a modo de testigo. Ahí los tenemos, entonces Q3 y Q4 en este momento son coincidentes. Vamos a operar entonces sobre, vamos a operar sobre, que sería el I0. Se apagaron ambos. Ahora apagamos I1, se prendieron ambos. Y ahora apagamos I0. Y se apagaron ambos. ¿Sí? Los 4 casos coincidentes. Esto no tiene tercer estado, así que eléctricamente equivalentes. Aquí hemos hecho, podría decirse que también es un De Morgan, ¿no? Pero es bastante extraño encontrar que el De Morgan nos dé la misma estructura de suma de productos, por lo que en realidad se trata de una XNOR, ¿sí? De una XNOR a la cual le hemos negado la salida, ¿no? Esta es la suma de productos de una XNOR negada su salida. ¿Qué obtenemos? Sin duda, la SOR otra vez, ¿sí? Es probable que tengamos más de 3 casos, como al principio, ¿no? Bueno, ¿alguna otra alternativa en positivo? ¿Cuál sería? Estas son las lindas, los productos de suma, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería el producto de suma para la
SOR, ¿no? Estamos haciendo la SOR. Fíjense, esto es un producto de sumas. Lo mismo tenemos que hacer para el caso de la SOR. Tiene dos casos nomás, porque hay dos salidas en cero. Las salidas son cuando están ambas en cero o cuando están ambas en uno. Esas son las salidas que tenemos que garantizar en cero, y ese es el producto de sumas. Así que, ¿cuál sería el circuito? Agradezco a los que han participado. Sería un paralelo entre I1 y I0 abierto. Bueno. Con un paralelo, en serie digo, con un paralelo de un normal abierto, en un mar cerrado de I1 y 0. De acuerdo. Probemos entonces. Un paralelo de normales abiertos. Ya que está, le meto la otra ahí nomás. Y acá hago el paralelo, decíamos, de normales abiertos. Y el paralelo de normales cerrados. ¿Sí? Acá, como está simétrico, uno no sabría a cuál corresponde cada una. Pero es evidente que estamos negando el caso de los unos. Así que los NC corresponden al 1,1 de la tabla, ¿no? Porque queremos garantizar un 0 en la salida, que se mantenga desconectado. Si logramos garantizar el 0, es que logramos garantizar el 1 donde corresponde. Q5. Comprobemos. Bueno, vamos a mirarla con esta última, porque si no se me hace muy largo. A ver, Q3, bueno, sí está ahí a mano. Entonces, apagamos, perdón, prendemos I1. Me perdí. ¿Es que son iguales o es que no? Las dos normal cerradas le quedan con el mismo nombre, profe. Sí, he escrito 2 y 1, ¿no? La escribí mal, perdón. Ahora sí, ¿no? Y 1, 1 y 0, 0. Está. Vamos a ver entonces. Bien, entonces teníamos ahí el caso que estamos mirando es un 1, 0. A ver, 1, sí, un 1, 0. Vamos al 0, 0. Sí. Vamos al 0, 1. Volví al caso, perdón. 0, 1. Vamos al 0, 1. ¿Sí? Vamos al 1, 1 y al 0, 0. ¿Sí? Bueno, ahí está. Ahí no tenemos menos que 3 circuitos. Todavía faltaría la misma que hicimos hace un rato, hacer la XNOR, pero como producto de sumas y negarle la salida. Y tendríamos unos 4 casos al menos para construir la O exclusiva. ¿Sí? La O exclusiva. Bueno, hay unos circuitos adicionales de O exclusiva que también se construyen en circuitos integrados y en algunos flip-flops que no son estos circuitos. Es un truco que ahorra compuertas. Pero habría que ponerse a buscarlo y implementarlo en llaves. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos las compuertas básicas. ¿Sí? La SOR, bueno, la XNOR queda dicho que es la contraria de todas esas que hemos hecho, así que hay varias estrategias para realizarla. Suma de productos, productos de sumas, hacer la SOR e invertir en las salidas, ya son 4 casos. ¿Sí? Ahí no hay menos que 4 casos. Y todavía falta ese circuito inteligente que se utiliza en diagramas de circuitos integrados, que lo pueden encontrar en algunos libros especializados. ¿Sí? Una que ahorra pasos, se explica muy bien con transistores una vez más, así que, bueno, no lo vamos a tratar justo ahora. Bueno, el ejercicio 7, ¿cómo encararían
la demostración del ejercicio 7. Pide que demuestren que el circuito de autoenclavamiento se comporta como un flip-flop set-reset mediante circuitos equivalentes o en forma analítica. Bueno, habíamos estado viendo la clase pasada algo sobre el autoenclavamiento. Supongo que hoy podemos ver un poquito más. Acá tenemos el autoenclavamiento, al menos el clásico autoenclavamiento. Tiene muchos nombres en inglés y en castellano, especialmente en inglés tiene mucha variedad. Es un circuito de autoenclavamiento, un circuito cerrojo, un circuito latch, un circuito marcha parada, un circuito start-stop, en fin, todos esos nombres, y todavía faltan las equivalencias como biestable, flip-flop, se me olvidan algunos otros, no recuerdo, pero bueno, no menos que todos esos nombres son una descripción de lo que hace este circuito. Así que tenemos, veamos, la ecuación que tenemos escrita ahí no es otra cosa que la ecuación del paralelo que tenemos de entrada, más el serie de parada en NC, y hay una realimentación de la salida. Por eso dice salida, T más 1, salida de T más 1, es igual a marcha en tiempo T también, no está aclarado ahí, pero está en tiempo T, las entradas están en tiempo T, si no, no pueden calcularse. Marcha en tiempo T más salida en tiempo T, multiplicado todo eso por parada en tiempo T negado. ¿Sí? No es más que la representación en álgebra booleana, en ecuación booleana de ese circuito, ¿no? La otra variante sería esta, ¿no? La ecuación es un tanto distinta. El efecto es el mismo, ya lo hemos comprobado haciéndolo funcionar en simulación, salvo por el detalle de que funcionan distintos solamente en un punto, y es cuando tanto marcha como parada han sido activados. La activación de un NC sin duda es abrirlo, la activación de un NA es cerrarlo. Ante la apertura y cierre respectivo de cada una de esas llaves, el circuito permanece apagado, el primero, y prendido, el segundo. ¿Sí? Por razones evidentes que se hacen aquí en el circuito, ¿no? Cuando está escrito con compuertas, no sé si a ustedes les ha pasado que puede no ser evidente cuál sería el resultado ante el doble estímulo set-reset de un flip-flop set-reset hecho con NOR o hecho con NAND. ¿Sí? Al menos para mí no era muy evidente. Tenía que manipularlo o hacer pruebas para darme cuenta que ocurría. Incluso para colmo se llama caso prohibido en los flip-flop, ¿no? Se llama caso prohibido en los flip-flop y tiene bastante sentido cuando uno necesita trabajar con datos. Ahora acá no estamos trabajando con datos, tenemos simplemente salidas que se encienden o se apagan, y de hecho, fíjense que estos circuitos particularmente no tienen dos salidas, no tienen dos salidas. En cambio los flip-flops, tal cual los construimos, siempre tienen dos salidas, una complementaria de la otra, y casualmente se violaba la complementariedad en el caso prohibido. Se violaba la complementariedad en el caso prohibido. Acá no hay manera de comprobar si se viola la complementariedad porque no hay otra salida, no hay una salida negada en el circuito tal cual lo construimos. Es tan elemental el circuito que sencillamente tenemos una realimentación hecha de manera directa y lo único que tenemos es una única salida y no dos salidas como ocurre en los flip-flops. A pesar de eso, en los flip-flops damos por válida la salida positiva, dando por válida la salida positiva teniendo una única ecuación expresando la salida positiva, es que preguntamos. Si esto es equivalente a un flip-flop set-reset. Hay que demostrarlo. ¿Cuál sería la estrategia que ustedes tomarían para demostrarlo? Escucho ofertas. Para demostrarlo en forma de circuito, profe. ¿Sí? Fíjense que lo que preguntábamos es... Yo lo hice con Sí. dos salidas, una en set y otra en reset.
Mm. donde la de set se activa con la llave I0 y la de reset con la, que sería la de parada, la otra, con la I2 o la I1. Es decir, vos has O sea, hecho la de set circuitos sí, independientes, decís. claro. Con una llave 0, que sería la de inicio, Bueno, activas el set, sí. y una vez que queda el set que activado, Mm. y con la de parada, lo único que activas es el reset de la salida, y se resetea. De acuerdo, lo que vos decís set y reset, ¿me estás diciendo que usás las funciones set, reset de ladder? Sí, sí, las funciones de Bueno, salida set y eso reset. está bien. No, no digo que no sean equivalentes. Evidentemente tienen esos nombres por ser equivalentes, pero sería una trampa, porque ahora yo te pediría que las construyas con contactores. ¿Se entiende? Los CRC están disponibles en el PLC, porque en realidad se trata de un aparato hecho con electrónica digital y por programación. Entonces es obvio que el set reset son funciones de software en el PLC. ¿Sí? Mientras que si yo te digo, bueno, vamos a usar los diagramas ladder, pero lo que estamos diciendo es que lo tenemos que construir con contactores. Entonces, ¿cómo hacemos con contactores para demostrar la equivalencia de un flip-flop set reset con respecto a nuestros circuitos construidos con contactores o relés, si lo querés, eh, puramente eléctricos, puramente eléctricos? ¿Se entiende, Mariano? Sí, profe, entendí, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, ya le vamos a buscar la vuelta. ¿Alguien más? ¿Alguna otra propuesta? Mariano lo ha intentado y ha hecho una demostración interesante. Él lo que ha hecho son dos circuitos, cada uno activando las independientes salidas de un flip-flop. ¿Sí? Sería la que corresponde a la salida positiva y la salida negativa, haciendo los set y reset correspondientes. Bueno, no está mal desde el punto de vista del PLC, es cierto. Ahí prácticamente lo tienen solucionado porque están haciendo explícitamente la activación set-reset con llaves, ¿no? Eh, ahora, eh, eléctricamente todavía no lo hemos demostrado. No hemos demostrado que eléctricamente se corresponden con un flip-flop set reset. Solo estamos usando una funcionalidad disponible en un PLC, que es la función set y la función reset, ¿no? Que son fáciles de realizar por soft. Es soft. ¿Sí? Recuerden, son sencillamente toman el valor de una señal, perdón, de una salida y la están encendiendo y el otro la está apagando. ¿Alguna otra propuesta? Vamos, arriesguen, comenten, discutan. Nos vemos las otras materias para que no estén conectadas con las demás. Están relacionadas y estamos aprovechando lo que ustedes ya han visto, ya saben y ya han practicado y lo queremos aprovechar. Deben relacionarlo. Vamos, no es muy difícil. Profe, y realizando dos, Hay dos dos pautas, se les dice, mediante circuitos equivalentes y en forma analítica. Son dos métodos. ¿Sí? Perdón, ¿me escucho? sí, perdón, realizando con el diagrama del flip-flop, según la tabla de Uh-huh, verdad, con dos compuertas NOR. uh-huh. ¿Qué harías con eso? ¿Qué es lo que propone? Una sumatoria entre una entrada y cero Uh-huh. con la salida, que la otra alimentación sea la salida de la otra compuerta, o sea, hacer el cruzamiento, la realimentación de entradas y Uh-huh. la otra compuerta, la I1. Ajá. Eh, a ver.
Matías, entonces, ¿qué sugerime así yo puedo dibujar? Y, ¿se ve lo que tengo acá, un lienzo blanco? Por la ecuación sería la I0 Sí, con con la sumatoria de la Q0, eso negado, sí. le hago la sumatoria con la I1 y lo niego todo. Esto lo niego, decís. ¿Así? Sí, a eso le sumo I1 y hago la negación completa. Pero en ese caso obtendría la Q0 más 1. Q0. Ahí no me doy cuenta. Aquí pongo Q0 en T más 1. No, no. Igual. Ahí el negado más el I1, negado todo eso completo, sería Esto. igual, Sí. claro, todo eso negado sería igual a Q0 de T más 1. Ajá, así. Así decís, ¿no? Sí, Esa es la ecuación de la NOR, decís. O sea, del flip-flop con NOR. del flip-flop con NOR, sí. Y ahí tengo el flip-flop con NOR. Es muy importante establecer cuáles son el reset. El reset está del lado del Q y el set está del lado del Q negado. Ya lo vamos a comprobar si no. Veamos la ecuación de Q negado. La ecuación de Q negado nos dice que es la suma de S más Q, la suma de S más Q negado. ¿Sí? La que llamamos Q negada, ¿sí? La que llamamos Q negada es la S más Q negados. Después podemos hacer el análisis de T más 1. Por lo pronto, solo estoy poniendo la ecuación que estamos viendo al mirar la compuerta, ¿no? Bien, ahora veamos la Q directa. La Q directa es la R más la Q negada, todo esto negado, que es algo parecido a lo que vos estabas escribiendo hace un rato en la ecuación que me dictaste, ¿no? Bien, ya que lo que tenemos, fíjense que decíamos, para dar el caso por positivo, es decir, para dar el caso por equivalencia, lo que debemos hacer es desarrollar esta, ¿sí? Porque este es el único caso que tenemos dentro del circuito de autoenclavamiento, al menos el primero, ¿no? El primer circuito de autoenclavamiento nosotros teníamos la ecuación Q igual a, sería S más Q por el R negado. Esa era la ecuación de nuestro autoenclavamiento, ¿cierto? El primero, ¿no? El primer autoenclavamiento. Bueno, aquí evidentemente lo que nos está faltando es tomar el dato aquí, este dato, ¿sí? Y continuar hasta obtener una ecuación tal que ver si acaso es esta ecuación. Si llega a ser esa ecuación, lo hemos demostrado. ¿Sí? ¿Se entiende lo que la estrategia aquí? Bueno, esa sería una. Veamos otra. Bueno, esa sería una analítica, ¿sí? Exploren esa solución analítica para poder demostrar que las ecuaciones de un autoenclavamiento, al menos de uno de esos autoenclavamientos, y la ecuación del flip-flop con NOR son equivalentes. Otra era por circuito. Veamos.
Esto es set y esto es reset. Fíjense que la negación está en la NC, ¿no? Esto es Q y esto es Q. Aquí está dibujado con llaves. Dibujémoslos con compuertas. Dibujémoslos con compuertas. ¿A qué compuerta corresponde el paralelo? A una OR. A una OR. Hagamos una OR. ¿Qué entran en esta OR? Sí, una OR. ¿Qué entra en esta OR? Estamos tratando de reflejar ese circuito, ¿no? ¿Qué entra? S y Q de T más 1. Q. S y Q. Bueno, ¿qué hacemos a continuación de esta salida? La salida de esa compuerta es la equivalencia del paralelo. ¿Qué hacemos a continuación? ¿Por qué negaríamos? Una AND. A una AND con R negado. Claro, una AND con R negado. Lo de se niega, Abigail, sería se niega la entrada R. Hay que negar la entrada R. Entonces, como decía aquí, lo que tenemos que hacer es una AND. ¿Sí? La salida de la AND es evidentemente la Q porque ya hemos terminado, pero la entrada aquí podríamos poner una negación de la R. ¿Sí? Bueno, ¿esto les parece a ustedes es un flip-flop? ¿Les parece un flip-flop? No, no tiene ninguna pinta de flip-flop. Vamos a recordar un poco. ¿Está bien? Todavía no tiene pinta de flip-flop, ¿no? Pero hagamos explícita la realimentación, ¿no? Hagamos explícita la realimentación. Bien. Sigue sin tener pinta de flip-flop. Es un flip-flop. ¿Es un flip-flop? ¿Es un flip-flop? ¿Cómo hacemos para demostrar que esto es un flip-flop? La tabla de verdad sería una opción. No es mala opción, no es mala opción. Pero como faltan unos pequeños pasos en ese circuito para acomodar las cosas y mostrar que es un flip-flop. ¿Sí? Uno de ellos sería acomodar un poquito las compuertas. Yo solo lo voy a esbozar, pero quiero que ustedes lo hagan por su cuenta. Esta hubiera sido Q. Esta salida está entrando ahí. Y esta está entrando la S. Y esta está entrando la R. Y a esta AND está entrando la salida esta. Va queriendo, ¿no? Al menos es muy natural dibujar un flip-flop así, ¿no? Bueno, falta algo de trabajo. Pero esa sería la pauta. La pauta en circuito sería eso que hemos hecho ahí. Falta. Y la pauta en analítica sería desarrollar esta ecuación, ¿no? Y ver si acaso es esa. Y esto todavía falta. Bueno, esas son las estrategias al menos que les sugiero para resolver el caso 7. ¿Sí? Hay que trabajarlas, hay que usar la cabeza y buscarle la vuelta y demostrar. Bueno, en todo caso, eso es un autoenclavamiento. ¿Qué hay del otro? Este tiene el Z acá, Q aquí, reset acá, Q acá. Bueno, todavía hay que trabajar, ¿no?
Hay que seguir trabajando con un método parecido. Y el otro todavía. En este no recuerdo porque depende de si lo trabajamos en forma negada o en directa. Así que acá no recuerdo la posición, pero es bastante probable que esté al revés. ¿Sí? Bueno, hay que escribir la ecuación. Hay que escribir acá la ecuación, trabajarla y demostrar que la ecuación debería dar aquella de allá. Sería, a ver, Q es igual a S más el serie esa de ahí, ¿no? En ese Es que medio último, pegadito profe, ahí, pero bueno. ¿Perdón? en ese último las entradas deberían estar negadas. Bueno, hay una Solo variante. comporta Sí, AND, que no sea NAND. sí, sí. Lo que dicen por ahí de si va o no negación, bueno, lo pongamos acá, ¿sí? ¿Sí? Depende de cómo tomemos el set y el reset. Si los usamos en positivo, si los usamos en negativo, o si invertimos el rol de QQ negado, ¿sí? Hay variantes. Cualquiera de esas variantes son válidas. Así que podrían ser entradas directas, entradas negadas, o salidas invertidas. Búsquenle la vuelta, puede que haya que corregir, sí, con negaciones de entradas para que coincidan las polaridades, ¿no? Si no, tal vez nos queden equivalentes por la negación. Bueno, lo mismo acá todavía hay que trabajar el circuito, en este otro, ¿sí? Hay que trabajar el circuito, acá hay que trabajar el circuito, ese se parece a un flip-flop, pero todavía no hemos demostrado que sea lo que pretendemos, ¿no? Faltan cosas ahí. Tiene pinta de flip-flop, pero falta trabajo. ¿Se entiende? Se entienden las pautas, ¿no? No digo que tengan la solución, ¿no? ¿Entienden las pautas? Sí, profe, se entendió. Bueno, aprovechenla y trabajenla. Estamos tratando de aprovechar de cosas que ustedes ya saben para aplicarlos en otras áreas industriales. Bueno. Volvamos acá. Entonces, el 7 se lo trabajaría de esa manera. Después nos piden otra cosa. El 8. Construye un diagrama de contactos que realice la operación de un flip-flop toggle. De hecho, ustedes conocen la operación flip-flop toggle, es bastante común, porque cuando agarramos un control remoto y apuntamos el televisor, apretamos el on-off. Y cuando queremos apagarlo, apretamos el on-off nomás. Y el botón no cambió, está en la misma posición siempre, se hunde un ratito nomás, y sin embargo nos ha cambiado el estado biestable de salida. O sea que ese es el toggle que pretendemos. Bien, pero hay que construirlo con llaves, ¿sí? Hay alguna de esas soluciones en las cuales hay que recurrir a algunos trucos más propios de las técnicas digitales, ¿sí? Por ahí puede ser útil aprovecharse casi lamentablemente arruinando la equivalencia pura eléctrica, dado de que en realidad tenemos un clock, ¿no? Hay un clock de lectura de entradas y actualización de salidas, ¿sí? Es el barrido del PLC que nos transforma nuestro flip-flop, nos transforma en un flip-flop sincrónico, no es un flip-flop solamente asincrónico como pretenderíamos por equivalencia directa. Entonces podemos partir del circuito del toggle, tratar de convertirlo en llaves y todavía puede que no ande. Así que algunas sugerencias de solución necesitarían detectar ustedes Un detector de flanco, profe. un detector de flanco. En este flip-flop, el de simulación, se llaman SOT2 y SOT-D, up y down, no importa los nombres, son detectores de flanco. En otros flip-flop, los detectores de flanco se dibujan directamente sobre la llave, se pone una flechita para arriba o para abajo y ahí sería una detección de flanco. De todos modos, hay alguna solución eléctrica un poquito complicada que también se la puede construir. A fin de cuentas, cuando la solución eléctrica la hayan encontrado, lo que van a haber construido es una detección de flanco hecha con compuertas, ¿sí? No con... se me olvidó el nombre.
no con Smith Trigger. El Smith Trigger es un truco muy utilizado para hacer una detección de flanco desde el punto de vista eléctrico. Entonces usábamos a veces una compuerta de carácter Smith Trigger, que es un Smith Trigger, a fin de cuentas es un circuito analógico. Nos hacía algún tipo de solución por diferencia de umbrales, nos provocaba una demora en la respuesta, y con eso habíamos detectado el flanco, con un truco de construcción con el Smith Trigger. Acá no tenemos el Smith Trigger, tenemos esas dos funciones de detección de flanco. Es parte del truco de construir un toggle, pero también la detección de flanco, ese es el circuito difícil, se puede realizar con compuertas. Básicamente, casi que sería realizar un flip-flop que comanda otro, entre otras cosas. De hecho, recuerden ustedes que el master slave era la construcción que usamos en flip-flop asincrónicos, sincronizados por nivel de reloj, para construir el flip-flop sincronizado por flanco, es decir, un flip-flop que comanda otro. Ese sería el circuito difícil. De todos modos, vamos entonces a otros ejercicios. El 9. Control de nivel de un tanque. ¿Lo solucionaron? ¿Alguno de ustedes seguro que lo estuvo intentando? ¿O ya lo había hecho alguna vez en su vida? ¿Por trabajar en otras áreas? ¿O porque se cruzó por ahí? Control de nivel de un tanque. ¿Cómo lo encararían? Con autoenclavamiento. Bueno, con autoenclavamiento está Yo lo bonito. hice así y le Sí. agregué una normal cerrada. Una normal cerrada. ¿En la línea de salida? Sí. Bueno, muy bueno, muy bueno. Sin duda, parte de la solución es redescubrir que la solución, supongamos que las soluciones tan solo incluyen el sensor de nivel I1 y el sensor de nivel I0. ¿Sí? Supongamos que la solución solo incluyen los dos sensores de nivel. El de presencia de agua lo dejemos para un ratito después. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a intentar la primera parte de solución del problema. Sin duda que la respuesta estaba dicha, y la ha dicho su compañero, pero no es la única manera de plantearlo. A veces uno puede inventarse la solución y encontrarla, porque comienza a combinar, a ver, y le encuentra la vuelta. Lo más importante, fíjense que se menciona el ciclo de histéresis, que es también lo que ocurría en una compuerta Smith-Trigger, ¿no? En compuerta Smith-Trigger ocurría algún grado de un ciclo de histéresis porque había una distinta respuesta hasta distintos niveles de tensión. Aquí lo que pretendemos es que la bomba se encienda cuando se toque el nivel I0 y la bomba se apague cuando se toque el nivel I1. Después se supone que el agua solita se va gastando en esta cisterna o tanque de agua, y de nuevo sola vuelve a caer cerca del nivel I0, volviendo a disparar el ciclo eternamente, mientras esté conectado a nuestro circuito. Podemos hacerlo con un par de llaves, y de hecho es lo que tenemos construido en los tanques de agua, nada más que es un sistema mecánico, hecho con un flotador, ¿no? En ese caso, en el flotador, lo que tenemos es sí, dos niveles implícitos: el nivel bajo, cuando el flotador permite la apertura de la válvula, y el nivel alto, cuando la válvula quedó cerrada por el nivel alto. Ese sería el sistema mecánico que tiene memoria de estado, ¿no? Acá que pretendemos un sistema eléctrico. Bueno, suponiendo que tenemos el tanque de agua, vamos a renombrar esos roles y vamos a decir que el sensor de abajo me indica cuando está vacío y el de arriba cuando está lleno. Y lo que pretendemos es que la bomba esté constantemente prendida mientras llena y constantemente apagada cuando no tiene más, cuando ya está llena, ¿no? Cuando ya está llena. Entonces, el sistema es biestable o no es biestable.
¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene dos estados estables el sistema? Es Yo decir, creo que sí. la salida motor, perdón. Yo creo que sí, hay un estado en el que se está cargando y otro en el que no se carga. O sea, que la bomba está activada y otro en el que la bomba no está activada. Claro. Uno es en la bomba está activada, la otra es que la bomba no está activada. Esos son los dos niveles estables, los dos estados estables, perdón, del motor, que es la única salida de este ejemplo. Así que, una de dos. O le encuentran la vuelta por la realimentación del estado de salida, ¿sí? Haciendo combinaciones, y ustedes van a redescubrir una vez más el flip-flop o el circuito de autoenclavamiento, o aplican la receta. Si está vacío, dispare la salida. Si está lleno, hay que realimentar siempre. ¿Sí? Ahí hemos logrado que se mantenga encendido. Ahora, ¿cómo cortamos? Bueno, ustedes tienen dos opciones. O cortan la línea de realimentación o cortan todo. Así que, si está lleno, corte. ¿Se entiende? Si está vacío, dispare. Si está lleno, corte. La alternativa es poner lleno en la línea de realimentación, ¿no? El otro, autoenclavamiento. Cualquiera de los dos logra el objetivo. ¿Cuál es más seguro? Dependerá del sistema que estén trabajando ustedes, ¿no? Se trata de una cisterna de ácido clorhídrico o se trata del tanque de agua de su casa. Bueno, vean ustedes cuál es el estado en el que dando tanto vacío como lleno, cuando alguno de los dos sensores falle, un cable se les corte, cosas por el estilo, ¿qué conviene? ¿Que se mantenga el llenado o que se mantenga el apagado? Bueno, decidan ustedes, como dije, de acuerdo a la criticidad del sistema que estén construyendo, ¿no? Tal vez un tanque de agua que se llueve un rato, capaz que no da problema, pero si fuera un tanque de ácido, seguramente no vamos a querer que se rebalse. ¿Se entiende el planteo de la solución? Sí, sí. En ese caso, Sí. depende de lo que uses, pero normalmente siempre necesitas que esté en reposo. Pues si corta alguna línea, no pasa nada. Sí, puede ser. O sea, lo de reposo depende un poco de la máquina o de la planta de la que estemos hablando. Habrá máquinas en las cuales activamente se mantiene alguna apertura o algún portón, alguna válvula, ¿no? En esos casos será inverso. Pero sí, el reposo suele ser el caso típico de seguridad. De todos modos, eso tienen que analizarlo según la planta que estén controlando. Bueno, esta sería la solución básica y esta es la solución sugerida para todo tipo de sistema a controlar. Tenemos una única salida y son dos estados posibles de esa salida. O está en 0 o está en 1, es decir, está encendida o está apagada. Si tiene dos estados, no hay mejor circuito más elemental y más simple de controlar que un autoenclavamiento. El autoenclavamiento tiene dos llaves. Si ustedes pretenden que su sistema de autoenclavamiento tenga una llave, construyan el toggle y actúenlo con una llave, ¿sí? Pero necesitamos dos señales. Una señal que nos diga, ahora encendé, mantenete encendido, por eso tenemos la realimentación que mantiene el encendido. Ahora corta. Y está la realimentación para también lograr el estado de corte. No se vuelve a encender si acaso no hay un disparo del circuito de encendido, ¿sí? Así que este es el mínimo circuito de control. Ahí tienen ustedes la solución parcial al tanque de agua, que después de haberlo estudiado hasta se hace evidente y hasta uno dice, pero sí es una soncera eso. No es siempre así de simple. Cuando uno no lo conoce y lo inventa por cuenta propia, bueno, hay que ver si acaso, por ejemplo, muchas veces uno les puede pasar a ustedes o les puede ya haber pasado. Decir, bueno, yo lo activo como es por vacío, directo. Y lo corto por lleno. Ya está. No hay realimentación. ¿Será? ¿Funciona? Hasta cierto momento funciona. Pero ¿qué ocurre después? ¿Qué ocurre con ese circuito? Y una vez que pasa el nivel de vacío, se para. Claro, está oscilando aquí. Está oscilando aquí.
se enciende, se vacía un poco, se vuelve a prender, se vacía un poco, se vuelve a prender, se vacía un poco, y se queda oscilando ahí, ¿sí? Profe, Así yo que, usé además de la salida del motor, dos salidas más, pero que sí, son de set y reset, para tener como un valor de memoria en el caso de que se corte el agua. ajá, vos podés decir salidas No sé extras, si había como eso. si fueran pilotos de error, una cosa así, pilotos de indicaciones. Sí, son valores de memoria, Sí, porque hay una consigna que dice que si se llega a cortar el agua, sí, para que no se quede el motor, tiene ajá. que parar, Sí, volver a está muy bien, iniciarse cuando vuelva el agua. está muy bien, está muy bien, está muy bien, Mariano. Y hace un rato creo que había hablado Nahuel, bueno, no sé si Nahuel había sugerido la solución esta, bueno, o quien sea. Eh, bueno, casualmente, aquí tenemos un primer paso de la solución. Todavía nos falta tratar con el corte del agua y se debe restablecer, ¿sí? Puede haber muchas variantes. Una variante hubiera sido como bueno, en sistemas no críticos en los cuales se cortó el agua. Bueno, no importa, que se vacíe el tanque y recién se active solo cuando vuelva a vaciarse. En cambio, aquí en este nos están pidiendo que si se cortó el agua y estaba llenando cuando vuelva el agua, continúe llenando. Bueno, es probable que lo que sugería Mariano de las memorias sea interesante y útil para solucionarlo. Bueno, en este punto les dejo ese problema para que lo trabajen con un poco más de tiempo y le encuentren la vuelta, ¿sí? Para eso está el simulador. ¿Qué más era? Ya casi que no nos queda tiempo de hoy. Fíjense que aquí en este montacarga de 2 posiciones se ponen las cosas complejas. A pesar de que solo tiene, a ver, 1, 2, 3, 4 entradas, solo tiene 4 entradas, tiene 2 salidas, porque las 2 salidas deben indicar o que va hacia un lado o que va hacia el otro el motor. Después, si las 2 salidas van a un inversor de fases o a un inversor de polos o a un inversor de un capacitor de un motor monofásico, es la parte de potencia. Pero ustedes deben indicar en 2 salidas si va hacia un lado o si va hacia el otro, ¿no? La otra forma sería indicar que está encendido y el otro indica si va hacia arriba o si va hacia abajo. Bueno, son las 2 alternativas de indicación. Pero ahora, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, para cerrar, diría que la pauta otra vez está una de 2. O descubren ustedes la solución por experimentación o aplican una receta. Como cada vez tenemos menos tiempo, la receta es el autoenclavamiento, pero hay que usarlo adecuadamente. ¿Sí? Les sugiero, si no lo han hecho ya, que lean el resto del documento este, ¿sí? El resto del documento este en el que se les da la pauta para solucionar casos cada vez más complejos, ¿sí? Casos cada vez más complejos. De todos modos, tal vez en alguna próxima clase hagamos más experimentación. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Algún detalle antes de terminar? Cuando estaba yendo así, parece que estaba Fernando. Ahí, hasta la temprano. ¿Qué te estaba yendo? ¿Perdón? Yo no sé si lo podía decir. Un micrófono abierto, profe. Nada más. Bueno. Bueno, Profe, una pregunta. Sí. El práctico ¿lo entregamos de qué forma? ¿Le entregamos los archivos del WinLadder también? ¿O cómo era la forma de entrega? Sí. Fíjense aquí que en el WinLadder, bueno, si trabajan con WinLadder, guardan, aquí hacen un salvado, bueno, si simulan, esto graba más de un archivo, a ver si lo podemos ver, salvar como, fíjense, no nos muestra aquí, a ver si me muestra. Vamos a tener que abrir el lugar donde estoy trabajando, que es, a ver, aquí en las 2020. Vamos a guardarlo, decíamos, salvar como. No sé qué son estos ejemplos. No sé qué nombre le puse. Veamos dónde lo tengo. Acá. 2020. Ahí está. Miren
los archivos que les genera. Falta un archivo acá. Ah, claro, el que falta creo que es el COD. ¿Sí? Genera el archivo ladder, LDR, el archivo sim, archivo, no sé si es simulación o símbolos, más bien parecen símbolos, y un archivo COD. ¿Sí? Genera 3 archivos. Me parece que es cuando uno lo programa, pero de todos modos, si les aparecen 3 archivos, los 3 archivos son el práctico completo. Acá nosotros no hemos usado comentarios, pero se usan comentarios, cambios de nombre, algunas otras cosas quedan en los archivos adicionales. Si no, queda en crudo, solo con los nombres I y Q. ¿Sí? Entonces, en el ideal, habría 3 archivos por cada archivo de ladder. Incluyan estos archivos si trabajan en WinLadder. Si trabajan con Logo, Celio, no sé, el que sea, el LD micro, en fin, el archivo fuente del circuito, ¿no? El archivo fuente del circuito, se tienen que responder a la tarea de Classroom. Y un documento con captura gráfica de los circuitos y probablemente alguna explicación si les hace falta explicar el funcionamiento de algunas llaves de entrada, realimentaciones o salidas. ¿Sí? Entonces un documento para las capturas, por ejemplo, algo como, aquí hago una captura de pantalla, ¿sí? Pueden ustedes si quieren recortarla, ponen los circuitos soluciones en su documento. ¿Sí? El circuito ejecutable en archivos adicionales. Pueden meter todo en Cibo, RAR, y lo suben en grupo a respuesta de la tarea. ¿Está bien? Perfecto. Si usan otros programas que no sean el WinLadder, infórmenme y también díganme dónde conseguir el programa, porque si no, no voy a poder probarlo. ¿De acuerdo? Profe, yo tengo una duda con el 8, que es el del flip-flop toggle. ¿Cómo hacemos para añadirle lo de flanco? Porque yo lo hice, y bueno, la condición cuando la entrada es 1, todo el tiempo me está cambiando la salida entre 0 y 1. Pero no, cuando le agrego la opción ese del flanco de subida no me funciona. Bueno, la detección de flanco se hace a posteriori de la señal que querés detectar el flanco. ¿Sí? Entonces, ¿a qué señal le querés detectar el flanco? Eso tenés que tener en claro en tu circuito. ¿Sí? No podés detectar, por ejemplo, el clock. El clock no lo vas a detectar porque no hay clock explícito en el circuito. Hay un clock implícito que es el barrido. No, entonces no vas a detectar el flanco del reloj, pero sí puedes detectar el flanco de la señal que active. Fíjate que acá se hace la detección del flanco de I0, ¿de acuerdo? La detección del flanco de I0. Entonces, en tu circuito ten claro dónde aplicar el SOTU o el SOT-D, dependiendo de cuál de las dos quieras usar, para tu circuito, ¿sí? No cualquier posición de la detección de flanco va a ser el resultado correcto, ¿no? Por eso es que casualmente no te están dando. ¿Sí? Claro, yo lo que hice fue poner eso mismo con la IO 0 que representaría mi reloj y después el flanco de subida, y ahí en salida lo que es el flip-flop, que sería, después de eso vendría la entrada T. Bueno, no habría reloj, no hay reloj explícito, entonces no representa tu reloj. Entonces tenés que pensar bien a qué señal le tenés que detectar el flanco, ¿sí? Sería equivalente a haber detectado la señal en el flanco correspondiente, pero en realidad estás detectando el flanco de la señal, no del reloj, ¿sí? Así que evalúa bien dónde está la detección de flanco. También se puede hacer por experimentación, sin duda. En todo caso, respeta el circuito que has hecho como equivalencia del toggle y evalúa o cambia de lugar el flanco, la detección de flanco. La simulación te va a dar el visto bueno. Buenísimo, Profe, profe, gracias. nosotros ahí lo que hicimos para evitar las oscilaciones es usar una memoria. Una memoria, bueno, el uso de una memoria es implícitamente usar un flip-flop extra. No está mal. Sería interesante ver después el circuito, ¿sí? Recuerden ustedes que habíamos mencionado hace un rato el hecho de que un flip-flop que detecta, que dispara por flanco, en realidad está hecho con 2 flip-flops que disparan por nivel, manejados por el nivel contrario de clock. A fin de cuentas, una memoria ya está haciendo de uno de los flip-flops. El resto del flip-flop es probablemente el circuito que armaste, el otro flip-flop. ¿Sí? Así que bueno, es probable que sí, que funcione. Después, en todo caso, analizamos el circuito, tal vez en una próxima clase pueden compartirme ustedes y vemos el circuito.
O si ya lo suben parcialmente, sin entregar a la respuesta de la tarea de Classroom, también lo puedo yo bajar y mostrarlo a todos, o analizar. ¿De acuerdo? Bueno, se ha hecho la hora, no les quiero robar más. ¿Alguna pregunta más? Profe, Sí. yo conseguí el WinLadder versión 8 porque el que subió usted no me funcionaba. Tendría que ver si usted lo puede abrir. Y A eso bueno, va. probemos. No sé, mándame Creo, pero mándame un grabado de un ejemplo simple. si no, yo le paso el link de donde lo descargue. Mándame una captura también de pantalla para saber que lo has abierto y está funcionando, ¿sí? No sé si han cambiado las Sí, también. versiones del archivo, ¿sí? No sé si han cambiado. Entonces, Bueno, eso mándame cuanto antes, por email en todo caso. Un archivo fuente guardado, tal vez con ¿qué sería? El ladder y el sim, y si es que aparece el COD. Y mándame una captura de pantalla para que pueda comparar y ver si lo puedo abrir, ¿sí? Si lo puedo abrir, bueno. Si es un WinLadder bajado del sitio de IDEC Sumi, es probable que tenga tiempo de uso puede ser. como demo. Si no, bueno, mejor si podemos usarlo todo el tiempo. De todos modos, en cuanto a la instalación, a aquellos que les da problema, sería cuestión de insistir, ¿sí? Pero también limpien su registro después de haber hecho la instalación o desinstalación, ¿sí? Y si no lo pueden desinstalar, que alguno mencionó eso, busquen en la vuelta algún programa, algún método para borrarlos completamente. Bueno, la otra es borrarlo completamente a mano y borrarlo del registro. Pero sí tiene que quedar el registro después de la desinstalación del 4 para que el 5 reconozca que ha sido instalado previamente. A veces simplemente la insistencia del ciclo de instalación lo hace. En alguna máquina también nos daba problema. Le buscamos la vuelta y terminaba instalado. La importancia del 5 es que se simula, el 4 no. Bueno, eso es todo por hoy. Y cualquier consulta más me la hacen llegar después por... ¿Perdón? Yo también tuve el problema con el archivo que usted subió. Instalé el 4, lo actualicé, después no lo podía borrar, pero con el mismo archivo que se instala primero, lo ejecuté, lo desinstala, lo volví a ejecutar para instalarlo y recién ahí actualicé a las 5 y funciona bien. Bueno, está. No me doy cuenta cuál es el paso que por ahí puede ser el que ha habilitado la instalación del 5, pero si podés detallarlo mejor, después dejarlo escrito en Classroom, ¿sí? Para que al que le falle y pueda probar ese método, reproducirlo. Gracias. Bueno, buenas noches y cualquier otra cosa, comuníquense, ¿sí? Nos vemos en una semana. Nos vemos, profe.